Sofía estaba en la puerta de la pequeña pero concurrida farmacia, con el corazón acelerado en el pecho. Llevaba varios días sintiendo náuseas, y cada mañana se despertaba con una incómoda sensación en el estómago, que no desaparecía. Al principio trataba de ignorarlo, se reía de ello y pensaba que solo era el malestar de su cuerpo. Sin embargo, hoy las náuseas eran tan intensas que le hicieron preguntarse si estaba ocurriendo algo más grave. Respiró hondo para tranquilizarse y abrió la puerta de la farmacia. El familiar sonido del timbre no ayudó a calmar sus nervios. Recorrió los pasillos, escudriñando las estanterías, hasta encontrar las pruebas de embarazo. Sus manos temblaron ligeramente al coger una caja, dándose cuenta de la gravedad de su decisión. Al acercarse al mostrador, Sofía trató de serenarse, pero su rostro juvenil, que a menudo hacía pensar a los extraños que era más joven de lo que realmente era, no aumentó su confianza. Colocó la caja sobre el mostrador y se encontró con la mirada de la cajera, que primero se posó en la prueba y luego en su expresión ansiosa. ¿Es para usted?, preguntó la cajera, con voz teñida de sorpresa. Las mejillas de Sofía se sonrojaron aún más. Sí, es para mí, susurró suavemente. La cajera enarcó ligeramente una ceja y esbozó una leve sonrisa, quizá intentando disculparse por la pregunta personal. Pero en lugar de eso, se inclinó más hacia ella y bajó la voz como si estuviera a punto de compartir un secreto. ¿Esperas quedarte embarazada o no?, preguntó. La pregunta golpeó a Sofía como una descarga eléctrica. Parpadeó rápidamente y sintió que la habitación le daba vueltas mientras cogía el paquete del examen. Sin decir palabra, salió corriendo de la tienda, dando un portazo más fuerte de lo que pretendía. Fuera, el aire fresco la tranquilizó un poco, pero su mente seguía siendo un torbellino de emociones. Quería hablar con su novio, pero no se daba cuenta de que él pensaba de forma muy diferente. Cuando la prueba mostró 2 líneas, el corazón de Sofía se hundió de emoción, no de miedo. Era el momento que había estado esperando y su alegría fue inmensa. Ansiosa por compartir la noticia, se apresuró a enviar un mensaje de texto a Carlos, sugiriéndole que se reunieran en su cafetería favorita a orillas del río. Sentada frente a él, Sofía temblaba de expectación. Cuando llegó, apenas pudo contener la sonrisa. «Carlos, tengo una noticia increíble», exclamó, con la voz llena de nerviosa excitación. Carlos parecía desconcertado pero intrigado. «¿Qué pasa?», preguntó, dando un sorbo a su café e inclinándose hacia él. Sofía respiró hondo y compartió la noticia, con los ojos brillantes. «Vamos a tener un bebé». La reacción de Carlos fue inesperada. Su rostro se congeló por un momento y luego pasó de la confusión a la incredulidad. «¿En qué estabas pensando, Sofía? ¿Has perdido la cabeza? Podríamos haber seguido saliendo y disfrutar de nuestras vidas. ¿No te diste cuenta de que todo era perfecto entre nosotros?». La decepción y la incredulidad sonaron en su voz. Sofía se quedó de piedra, con el corazón encogido. «Carlos, ¿de qué estás hablando? Pensé que estarías contento». Se limitó a sonreír, con expresión fría. «Increíble. ¿Por qué eres tan ingenuo? Sinceramente, eres genial en la cama, pero no entiendes cómo funciona la vida, ¿verdad? ¿Realmente pensaste que había algo serio entre nosotros?». La cafetería que les rodeaba pareció desvanecerse mientras Sofía se esforzaba por procesar sus palabras. Era como despertar de un sueño perfecto a una pesadilla. ¿De verdad había estado tan equivocada sobre su relación? Tratando desesperadamente de encontrarle sentido, extendió la mano por encima de la mesa, con voz temblorosa. «Carlos, cariño, se supone que vamos a estar juntos el resto de nuestras vidas. ¿Recuerdas? Hablamos de esto, ¿no?». Carlos soltó una risa áspera que la hizo estremecerse. «Dios mío, Sofía, ¿hablas en serio? Eres tan ingenua. ¿Realmente pensaste que me casaría contigo?». Cada palabra la atravesaba como un cuchillo, desgarrando sus esperanzas y sus sueños. Sentía que el mundo le daba vueltas y que su visión de un futuro feliz se desmoronaba. Entonces Carlos le arrebató la prueba de embarazo de las manos, inspeccionándola como si fuera un objeto extraño. «¿Por eso has estado intentando quedarte embarazada?», preguntó con voz acusadora. Cuando sus crueles palabras resonaron en el pequeño café, las lágrimas que Sofía había estado conteniendo finalmente se derramaron, dejando un rastro de dolor por sus mejillas. «No intentaba quedarme embarazada, Carlos. Nunca fue parte de mi plan», suplicó Sofía con la voz temblorosa.
Creía que nos queríamos. Lo arruinaste todo, replicó fríamente Carlos. Te quedaste embarazada. Lo planeaste todo, ¿verdad? Encontraste a un tipo rico y pensaste que podías aprovecharte de él. Su rostro se torció en una sonrisa cruel. Sus palabras cortaron el aire como una cuchilla. Carlos, ¿de qué estás hablando? No quería quedarme embarazada. Este niño es una bendición, dijo Sofía con voz temblorosa. Antes de que pudiera terminar, Carlos la interrumpió. Si Dios te dio este niño, deja que se ocupe de él. Me voy, replicó bruscamente, con desprecio en la voz. El mundo de Sofía, antes lleno de felicidad y amor, empezó a desmoronarse a su alrededor. No podía creer lo mucho que había cambiado Carlos. El hombre que una vez había conocido, divertido, leal, era ahora un extraño, despiadado y frío. Mientras se levantaba, sacudiendo la cabeza con incredulidad, le asestó el golpe final. Ha sido un placer conocerte, pero lo has estropeado todo, dijo Carlos, poniéndose en pie para marcharse. «Carlos, ¿me dejas?», preguntó Sofía, su voz apenas audible por encima del ruido del café. Levantó las manos por encima de la cabeza en señal de triunfo. «Aleluya, por fin lo entiendes. Debe ser duro vivir con una visión tan limitada. No solo estoy rompiendo contigo, sino que quiero que entiendas algo. No intentes encontrarme. ¿Entendido?». Sin esperar respuesta, Carlos arrojó unos billetes de $100 sobre la mesa. «Toma, coge esto y deshazte del chico. Ya tengo bastante de qué preocuparme», dijo desdeñosamente antes de marcharse. Sofía se sentó sola al fondo de la cafetería casi vacía, con lágrimas cayendo por su rostro sin control. Se sentía vacía, intentando procesar las crueles palabras de Carlos. A pesar del dolor abrumador, notó que Carlos vacilaba en la puerta. Se volvió hacia ella con una sonrisa condescendiente y luego se inclinó hacia ella con un tono lleno de desprecio. «¿De verdad creías que querría tener un hijo con alguien como tú?», preguntó fríamente Carlos. Sofía levantó la cabeza, con los ojos rojos e hinchados. «¿Alguien como yo?», murmuró débilmente. La expresión de Carlos se endureció y respondió con una claridad escalofriante. «Escuchad, sois una masa de indeseables, escoria. ¿Lo entiendes ahora? Hay gente, y luego hay gente como tú, que nunca escapará de sus circunstancias. Así es como os veo». Con estas palabras, Carlos arrojó unos cuantos billetes más sobre la mesa, haciendo un gesto desdeñoso. Luego, con paso seguro, salió del café, sus pasos resonando en el local vacío. Sofía miró por la ventana, viendo a Carlos caminar hacia su coche, y a cada paso, la realidad de su relación rota se hundía más profundamente. Allí sentada, completamente desolada, intentaba comprender la crueldad de sus palabras. No podía entender que el hombre al que amaba pudiera tratarla con tanto desdén. Los duros calificativos que le lanzaba parecían golpes físicos que la dejaban indefensa y aislada. Mientras el café se vaciaba lentamente y se hacía de noche, Sofía permaneció inmóvil, repitiendo una y otra vez en su mente el doloroso enfrentamiento. Sabía que se encontraba en una encrucijada y que tenía que encontrar la manera de reconstruir su vida y asegurar un futuro para su hijo, a pesar de la angustia y la traición que acababa de sufrir. Las lágrimas le nublaron la vista mientras miraba los billetes esparcidos por la mesa. Varios billetes de $100 yacían en el suelo, descuidadamente desechados. Cuando sus ojos se posaron en ellos, se dio cuenta de algo. Carlos no era el hombre que ella creía. Su frialdad y crueldad quedaron al descubierto ante ella, simbolizadas por el dinero esparcido, un recuerdo angustioso de su partida despiadada. Aquella noche, un profundo anhelo se agitó en el corazón de Sofía. Deseaba volver a su ciudad natal, al calor y la comodidad de la mesa familiar. No hacía mucho tiempo que se había sentado allí, riendo y compartiendo historias con sus hermanos pequeños y sus padres. Aquellos recuerdos sencillos y felices contrastaban con la fría y solitaria realidad del café. «¿Cómo me gustaría estar con ellos?», susurró Sofía, con una lágrima resbalando por su mejilla. Pero dudó, con el corazón encogido. Sentía que volver ahora, en su estado actual, sería demasiado difícil. Temía que su familia no la entendiera, que no la aceptaran con todas las cargas que ahora la agobiaban. Sentada sola en un café casi vacío,
Sofía pensó en su familia. Imaginó sus reacciones, especialmente la de su padre, las preguntas que le harían y la decepción que sentirían. Sofía había crecido en un modesto parque de caravanas con sus padres y sus dos hermanos pequeños, Diego y José. Desde pequeña, tuvo más responsabilidades que la mayoría de los niños de su edad: hacer las tareas domésticas y cuidar de sus hermanos mientras sus padres trabajaban. Sus días empezaban temprano y terminaban tarde. Empezaba preparando el desayuno para Diego y José, para que estuvieran listos y comieran antes de ir al colegio. Después de despedir a los niños, Sofía ordenaba su pequeña casa, a menudo canturreando para sí misma, un hábito que había heredado de su madre. Siempre se aseguraba de que los niños tuvieran los deberes hechos y los almuerzos preparados. Una mañana, cuando les revisó las mochilas antes de salir, Tomás, siempre el más travieso, sonrió y dijo: «Ya lo tengo, hermanita. Eres como la mamá número 2». José, el más tranquilo y reflexivo, le dio un abrazo y dijo: «Gracias, Sofía». Durante el día, Sofía ayudaba a menudo a los vecinos con diversas tareas, encarnando el mismo espíritu servicial por el que era conocida su madre Carmen. Carmen trabajaba como enfermera en el hospital local, y a pesar de su agotador horario, especialmente con los turnos de noche, nunca dejaba que su calidez y cariño decayeran, ya fuera en el trabajo o en el parque de caravanas. Una noche, después de hacer un recado para un vecino anciano, Sofía encontró a su madre en la mesa de la cocina, tomando café antes de salir para otro turno. «Mamá, ¿te cansas alguna vez?», preguntó Sofía sirviéndose un vaso de agua. Carmen sonrió con una mezcla de cansancio y determinación en los ojos. «Por supuesto, querida, pero ayudar a la gente y asegurarme de que está bien me da fuerzas. Es importante, ¿sabes?». Sofía asintió, entendiendo más que la mayoría de los niños de su edad. «Ya lo sé. Haces lo mejor que puedes por todos». Una vecina le dijo una vez: «Eres un ángel en bata». Carmen rió suavemente y se acercó para acomodar un mechón suelto de pelo detrás de la oreja de Sofía. «Solo hago lo que puedo y veo que tú haces lo mismo, cariño. Estoy orgullosa de ti». Cuando cayó la noche y Carmen se marchó a su turno, Sofía vio salir a su madre con su impoluto uniforme de enfermera, caminando con decisión. La gente de su parque de caravanas, sobre todo los ancianos, adoraban a Carmen. Los visitaba a menudo, se aseguraba de que estuvieran bien y de que tuvieran todo lo que necesitaban. Sofía admiraba a su madre, no solo por su dedicación al trabajo, sino también por el amor que les daba con tanta generosidad. Este ejemplo formó a Sofía, la guió a medida que crecía y conectó su corazón y sus acciones con la comunidad que tenía en tan alta estima a su familia. Sofía siempre admiró el desinteresado cuidado de su madre por los demás. A menudo la acompañaba en sus visitas a los vecinos, viendo de primera mano el impacto de la bondad y el apoyo. Su casa era un lugar cálido, lleno de una atmósfera de compasión que abrazaba a todos los vecinos. Una tarde fresca, cuando las sombras se alargaban y caía la noche, Sofía estaba leyendo en su habitación cuando un golpe repentino la sobresaltó. No era habitual que las visitas llegaran tan tarde, sobre todo teniendo en cuenta que su madre trabajaba en el turno de noche. Se apresuró a abrir la puerta y se encontró con el señor García, un anciano vecino de una caravana cercana. Su rostro mostraba preocupación. «Hola, Sofía. ¿Está tu madre?», preguntó asomándose ansiosamente a la casa. «No, señor García, está trabajando. ¿Qué puedo hacer por usted?», preguntó Sofía, con voz tranquila y acogedora. «Oh, Amy no se encuentra bien otra vez. Se suponía que iba a traer a María para ayudarla», explicó el señor García, con cara de decepción. A pesar de su juventud, Sofía reaccionó con rapidez. Su madre siempre le había enseñado a estar dispuesta a ayudar cuando los demás lo necesitaban. Sofía corrió tras el señor García y lo detuvo suavemente agarrándolo del brazo. «Señor García, mamá tardará en llegar. ¿Puedo ayudarle?», le preguntó mirándole seriamente a los ojos. El señor García rió suavemente. Su rostro mostraba una mezcla de sorpresa y escepticismo. «Querida, ¿estás segura de que sabes usar la aguja?». Sofía sonrió con confianza. «Mi madre me enseñó y he practicado con un tomate muchas veces», le tranquilizó. Se aclaró la garganta, ahora tranquilizado por su determinación. «Vale, bien. Sabes lo mucho que quiero a Amy, ¿verdad?».
No se preocupe, señor García. Todo saldrá bien, le dijo Sofía, con una voz llena de confianza que contradecía su edad. Le cogió de la mano y le acompañó hasta su casa. Cuando entraron, Sofía encontró a Amy cómodamente sentada en el sofá. Sofía recordó cómo manejaba su madre estas situaciones y se sintió preparada. Se acercó a Amy, le preguntó dónde le dolía y escuchó atentamente su respuesta. Luego, tal como su madre le había enseñado, Sofía preparó el medicamento y administró la inyección con manos firmes, hablándole suavemente a Amy para tranquilizarla. Después de asegurarse de que Amy estaba cómoda y de que los síntomas iban remitiendo, Sofía se quedó con el señor García, que no dejaba de darle las gracias con los ojos llenos de gratitud. Mientras Sofía volvía a casa bajo el cielo estrellado, sintió una profunda satisfacción. Al igual que su madre, había cambiado la vida de alguien. Sabía que era solo el principio de muchas noches en las que tendería la mano y reconfortaría a los que la rodeaban. El acto de bondad de Sofía aquella noche no solo reconfortó a su vecina enferma, sino que aportó un sentimiento de orgullo y aceptación a su entorno. Su inclinación natural a cuidar de los demás brilló con luz propia, ganándose la admiración de quienes la rodeaban. A la mañana siguiente, cuando el sol se alzaba sobre el parque de caravanas, la madre de Teresa regresó a casa, agotada tras su turno de noche. Cuando se dirigía a la caravana, vio al señor García esperándola en la entrada, con un ramo de flores frescas que resaltaban con la luz de la mañana. La visión era inusual, pero le produjo una sensación de alegría. «Buenos días, señor García. ¿Qué le trae por aquí tan temprano?», saludó la madre de Teresa, cuyos ojos cansados se iluminaron al ver las flores. El señor García se adelantó y le ofreció el ramo. «Esto es para Teresa. Estás criando a una niña de buen corazón, como tú», le dijo afectuosamente, con voz llena de gratitud. La madre de Teresa aceptó las flores, con los ojos entornados por el orgullo. «Es usted muy amable, señor García. Teresa me contó lo de anoche. Estoy muy orgullosa de ella». El señor García asintió, sonriendo. «Estuvo increíble, ayudando a Amy como una auténtica profesional. Se ve que está siguiendo tus pasos». A partir de ese día, la reputación de Teresa como ayudante compasiva y capaz fue creciendo. Los ancianos del parque de caravanas, muchos de los cuales no podían permitirse visitas periódicas al hospital, empezaron a confiar en su ayuda. Bajo la atenta mirada de su madre, Teresa aprendió más sobre procedimientos médicos. Cada lección no solo mejoraba sus conocimientos, sino que reforzaba su determinación de marcar la diferencia. Sus interacciones con los residentes y las tareas médicas que realizaba con creciente confianza forjaron lazos más fuertes dentro de la comunidad. Teresa se convirtió en un símbolo de esperanza y fiabilidad, un joven faro de apoyo para los necesitados. Entre sus crecientes responsabilidades y el aprecio de sus vecinos, Teresa descubrió una incipiente pasión por la medicina. Los retos y las recompensas de ayudar a los demás alimentaron su deseo de seguir por ese camino. Soñaba con ir a la universidad e imaginaba enfundada en una bata blanca, equipada con los conocimientos y habilidades necesarios para influir aún más en la vida de las personas. El padre de Teresa, Antonio, era un fontanero muy trabajador que a menudo llegaba a casa agobiado por el trabajo del día. Aunque sus tardes solían acabar en un profundo sueño, inducido por el cansancio provocado por el alcohol, su presencia seguía siendo una parte constante, aunque silenciosa, de su vida familiar. Era un hombre amable que nunca mostraba agresividad ni hostilidad, ni siquiera en los días más duros. En los mejores momentos, cuando el peso parecía más liviano, Antonio volvía a casa con una sonrisa. Aquellas tardes se convirtieron en recuerdos entrañables para Teresa y sus hermanos. Les acariciaba el pelo, corría con ellos por el salón y se reía cuando chillaban de alegría mientras desparramaban sus juguetes. Pero esos momentos eran efímeros. Pronto se desplomaba en un sueño exhausto, dejando que el sonido de sus risas perdurara en el aire. La mayoría de las noches, sin embargo, eran más tranquilas. Antonio llegaba a casa con ojos cansados y distantes, y sin decir palabra, se retiraba al sofá a dormir. Teresa y su madre se dedicaban a sus quehaceres nocturnos, con el ritmo constante de su respiración profunda, llenando la habitación. El traslado de la familia al parque de caravanas había sido un duro golpe para Antonio.
Habían perdido su anterior casa por impago de impuestos, y el suceso le había sacudido profundamente. La vergüenza y la sensación de fracaso pesaban mucho sobre él, y empezó a recurrir al alcohol para adormecer el dolor de sus decepciones. No se trataba de un problema de alcoholismo cualquiera, sino del reflejo de su lucha contra una vida que no había salido como él esperaba. A pesar de estas dificultades, el amor de Teresa por su padre nunca se desvaneció. Comprendía su dolor, aunque no pudiera entenderlo del todo. Atesoraba los raros momentos en los que Antonio estaba sobrio y lúcido. Eran tan esclarecedores como preciosos. En esos momentos, Antonio le hablaba a Teresa de las complejidades de la vida, contándole historias en las que el bien y el mal se entrecruzaban. La vida es como una vieja instalación de fontanería, dijo una vez pensativo. A veces funciona sin problemas y de repente se atasca. No se trata solo de desatascarlo, se trata de averiguar por qué se atascó en primer lugar. Teresa aprendió lecciones inestimables de estas conversaciones. Aunque sus historias eran sencillas, estaban cargadas de sabiduría, ayudándola a ver el mundo en matices, en lugar de en crudo blanco y negro. Estas lecciones forjaron su carácter, enseñándole paciencia, resistencia y comprensión, que ella encarnaba a diario. La mañana en que Teresa se marchó a la universidad era clara y luminosa. El sol proyectaba un cálido resplandor sobre el parque de caravanas. Fue un día lleno de emociones encontradas. Orgullo, emoción y un toque de tristeza, ya que toda la comunidad se reunió para despedir a uno de los suyos. Los padres de Teresa, Carmen y Antonio, estaban junto a ella, con un sobre de dinero en la mano. Habían ahorrado hasta el último céntimo del trabajo de fontanería de Antonio y de los turnos de Carmen en el hospital, con la esperanza de contribuir al futuro de su hija. Pero cuando le entregaron el sobre a Teresa, ella lo empujó suavemente hacia ellos. Mamá, papá, por favor, quédense con esto. Conseguiré un trabajo a tiempo parcial. Quiero hacerlo por mi cuenta, dijo Teresa con firmeza, con una voz llena de determinación y amor por sus padres. Antes de que pudieran responder, el señor García y la señora Martínez aparecieron entre la multitud. Estos ancianos vecinos, que habían llegado a ser como segundos abuelos para Teresa, llevaban otro sobre en la mano. Teresa, ha sido una bendición para todos nosotros, empezó el señor García, con la voz llena de emoción. Tu bondad y voluntad de ayudar a los demás nos ha llegado al corazón. Hemos recaudado dinero para ayudarte a pagar la matrícula de la universidad. Habéis hecho mucho por nuestra comunidad, y ahora nos toca a nosotros devolveros el favor. Creemos en ti y sabemos que nos harás sentir orgullosos. Amy, con una amable sonrisa, entregó a Teresa un sobre mucho más grueso que el que le habían ofrecido sus padres. Dentro había donativos de los residentes del parque de caravanas, cada uno simbolizando su gratitud y apoyo a la joven que había marcado sus vidas. Mientras Teresa sostenía el sobre, se le llenaron los ojos de lágrimas. Miró a su alrededor, a los rostros familiares de los vecinos que se habían convertido en su familia ampliada, cada uno de los cuales había desempeñado un papel en su educación y desarrollo. Había un sentimiento de comunidad y orgullo colectivo en el aire. Muchas gracias, dijo Teresa, ahogando sus emociones. Esto significa mucho para mí. Me has enseñado tanto sobre la bondad y la perseverancia. Gracias. Luego se volvió hacia sus padres, con los ojos llenos de lágrimas, pero una sonrisa inquebrantable. Mamá, papá, gracias. Me criasteis para ser quien soy hoy. Prometo que no os defraudaré a ninguno. Antonio y Carmen, profundamente conmovidos por la madurez de su hija y la generosidad de la comunidad, no pudieron contener las lágrimas. Abrazaron fuertemente a Teresa, dándose cuenta de que su pequeña estaba lista para entrar en el mundo que pretendía mejorar. Cuando Teresa subió al coche, echó un último vistazo al parque de caravanas que había sido su hogar y su escuela de vida. Con el corazón lleno de sueños y el apoyo de su comunidad a sus espaldas, puso rumbo a la universidad, dispuesta a afrontar las nuevas aventuras que le esperaban. Cuando Teresa se asentó en la vida universitaria, su entusiasmo inicial pronto fue sustituido por la realidad de su situación financiera. Empezó a ahorrar dinero y a recortar en todo lo que no fuera absolutamente necesario. Su principal lujo eran los libros de texto que necesitaba para sus estudios, aunque eran caros.
Después de pagar los gastos de la residencia, el dinero sobrante se destinaba a esos libros. Al darse cuenta de las dificultades económicas de su familia, Teresa estaba decidida a mantenerse a sí misma. Necesitaba un trabajo que se adaptara a su horario escolar. Los comedores locales contrataban, pero exigían turnos largos, lo que no era factible. Frustrada pero impertérrita, Teresa buscó en el periódico local un trabajo que pudiera convenirle. Encontró un anuncio de un servicio de limpieza que buscaba estudiantes universitarios. El trabajo ofrecía un horario flexible y solo se llamaba cuando se necesitaba. Era perfecto para Teresa. Podía trabajar sin comprometer sus estudios. Este trabajo la llevó a casa de Carlos. Carlos, hijo de padres ricos, vivía en un mundo completamente distinto al del parque de caravanas donde Teresa había crecido. Al principio, sus interacciones fueron mínimas y solo intercambiaron unas pocas palabras. Teresa, concentrada en su trabajo, no esperaba de él ninguna cortesía social. Sin embargo, un día, mientras limpiaba, Carlos le hizo un cumplido inesperado. Teresa, poco acostumbrada a recibir elogios por su aspecto, se quedó sorprendida. Ella desestimó sus palabras como un comentario casual, pero Carlos siguió haciéndole cumplidos durante las semanas siguientes. Poco a poco, sus interacciones se convirtieron en conversaciones que iban más allá de su casa. Empezaron a hablar de sus intereses, familias y ambiciones. No tardaron en quedar fuera del trabajo y al cabo de unos meses se convirtieron oficialmente en pareja. Sofía, que siempre se había centrado en sus estudios y en ayudar a su familia, se encontró adentrándose en un terreno emocional desconocido. Se involucró cada vez más en la relación, desviándose ligeramente del disciplinado camino que siempre había seguido. A pesar de su inteligencia y prudencia, Teresa era algo ingenua en cuestiones de amor. Veía a Carlos como un compañero amable y sincero, ignorante de su verdadera naturaleza. Acostumbrado a una vida de privilegios, trataba las relaciones como diversiones pasajeras. Entre sus amigos, tenía fama de rompecorazones, y Teresa permaneció ajena a ello. No reconocía las señales de su comportamiento manipulador y no veía que podía convertirse fácilmente en la siguiente víctima de su interminable ciclo de apegos fugaces. Durante las semanas siguientes a la ruptura, Sofía luchó por aceptar su nueva realidad. No quería ser una carga para sus padres, que ya tenían dificultades económicas. La idea de volver a casa embarazada la asustaba, sabiendo que solo aumentaría sus problemas. Teresa se sentía sola e insegura sobre el siguiente paso que debía dar, por lo que a menudo se sentía ansiosa y temerosa del futuro. Los síntomas más angustiosos de su embarazo eran el insomnio y los constantes dolores de cabeza. Algunas noches deambulaba por las calles durante horas, intentando calmarse. La falta de sueño y los continuos dolores también afectaban a sus estudios, impidiéndole concentrarse y gestionar sus tareas del curso. Una noche, mientras buscaba el dinero arrugado que Carlos le había tirado ese día, la mente de Teresa se vio consumida por la idea del aborto. Parecía una solución sencilla a todos sus problemas. Esa noche, caminó por las calles, atrapada en una batalla interna. Una parte de ella argumentaba que interrumpir el embarazo lo resolvería todo rápidamente, mientras que la otra insistía en que el bebé era un regalo de Dios y merecía una oportunidad en la vida. Sentada en la acera se sentía perdida y sola, aferrando con fuerza el dinero. Había perdido la noción del tiempo y no sabía cuánto tiempo llevaba allí sentada, sumida en sus pensamientos y emociones. No, no soy un monstruo, se susurró a sí misma. Esta alma inocente no merece que la traten así. Ese pensamiento encendió un rayo de luz en su corazón. Empezó a pensar en su futuro y en cómo iba a mantener a su hijo. El camino se presentaba difícil, pero la idea de dar una oportunidad a su hijo la llenó de un nuevo sentido de propósito. Tras un largo paseo, Sofía se sintió agotada y se sentó en el frío bordillo de la acera, junto a una pequeña y tranquila tienda de comestibles. La calle estaba vacía. Solo se oía el zumbido lejano del tráfico y el susurro de las hojas al viento. Temblando, Sofía se ciñó más la chaqueta y se miró los pies, ensimismada. De repente sonó la puerta de la tienda y un hombre de unos 30 años salió con una pequeña bolsa de la compra. Empezó a alejarse, pero se detuvo junto a Sofía. ¿Estás bien?,
le preguntó en voz baja. Teresa no levantó la vista. Sí, estoy bien, gracias, murmuró. El hombre no se marchó, sino que permaneció en silencio junto a ella. Al cabo de un momento, Sofía levantó la vista, sintiéndose un poco incómoda. Cuando vio su cara, lo reconoció. Ah, tú eres Francisco, ¿no? ¿El nuevo instructor?, preguntó, sintiéndose un poco incómoda. Francisco sonrió y confirmó. Soy yo. Y tú eres el estudiante de medicina, ¿verdad? Sofía recuperó rápidamente la compostura, tratando de superar la vergüenza. Hola, Francisco. Sí, es verdad. Estaba un poco cansada y decidí sentarme. Pero estoy bien, seguiré, dijo mientras se levantaba rápidamente, dispuesta a continuar. Pero de repente se sintió mareada y tropezó, casi cayéndose. Francisco alargó la mano y la atrapó. ¿Estás bien?, le preguntó, manteniéndola firme. La cabeza de Teresa seguía dando vueltas. Llevaba tanto tiempo sentada en el bordillo que se había olvidado del frío que hacía afuera. Estoy un poco mareada, admitió, con voz temblorosa. Francisco parecía preocupado. No, eso no está bien. Definitivamente necesitas ayuda. ¿Dónde vives? En el albergue, respondió Teresa débilmente. Francisco miró su reloj. Eso está bastante lejos. No habrá más autobuses hasta mañana, dijo mirando a su alrededor. Luego volvió a mirar a Teresa, que parecía cada vez más disgustada. ¿Cuándo comiste por última vez? Teresa intentó recordar. Creo que fue esta mañana, respondió. Francisco suspiró. Oh, no. Vamos a traerte algo de comer, ¿vale? Teresa apenas podía creer lo que oía. A alguien le importaba tanto como para preocuparse por ella. Se quedó de pie bajo la brisa fresca, rodeada por el susurro de las hojas, y miró a Francisco. Sus amables ojos irradiaban auténtica preocupación. Respiró hondo y habló. Es solo que últimamente he tenido una racha de mala suerte, dijo con voz temblorosa. Todo se arreglará pronto. Solo tengo que aguantar. Francisco sonrió y asintió, escuchando en silencio. Sabía que lo estaba pasando mal. Cuando Teresa terminó de explicárselo, le puso suavemente una mano en el hombro y le dijo, Teresa, es normal que te sientas mal. No tienes por qué pasar por esto sola. A Sofía le pilló desprevenida. Sintió como si le hubieran quitado un gran peso de encima. De repente, las lágrimas brotaron de sus ojos y no pudo contenerlas. Empezó a llorar, y Francisco le pasó el brazo por los hombros, estrechándola en un abrazo reconfortante. No pasa nada, susurró, con voz firme y tranquilizadora. Todo va a ir bien. Sofía enterró la cara en su pecho, sollozando. Después de contener sus emociones durante tanto tiempo y tratar de mantenerse fuerte, por fin se sentía lo suficientemente segura como para dejarlo salir todo. Gracias, Francisco, consiguió decir entre sollozos. No sabía cuánto necesitaba esto. Francisco la abrazó con fuerza, dándole espacio para llorar. No estás sola, Teresa. Permanecieron así un rato, con la calle cada vez más silenciosa. Poco a poco, las lágrimas de Teresa disminuyeron y empezó a sentir paz. Siento haberme enfadado tanto, dijo, secándose los ojos. No te disculpes, respondió Francisco con una suave sonrisa. Todo el mundo necesita un hombro sobre el que llorar. Teresa asintió, sintiendo calor en el corazón. Tras unos instantes de silencio, Francisco volvió a hablar. ¿Sabes qué? Esto puede sonar extraño, pero tienes que venir conmigo. Estás temblando y necesitas beber algo caliente, dijo. Teresa vaciló. No sé. Francisco levantó las manos en un gesto tranquilizador. Te lo prometo, solo quiero ayudar. Mi casa está a la vuelta de la esquina. Estarás a salvo, calentito, y podrás comer. Sofía, demasiado agotada para resistirse, le miró a los ojos y solo vio auténtica preocupación. Asintió lentamente. De acuerdo, gracias, Francisco, dijo en voz baja. Francisco sonrió cálidamente. Estupendo, vamos, no está lejos. Él se alejó por el camino y Teresa le siguió, con pasos inseguros. El aire frío de la noche parecía aún más duro, pero el hecho de saber que se dirigía a un lugar cálido lo hacía un poco más llevadero. Cuando entraron en el apartamento de Francisco, los ojos de Teresa se fijaron inmediatamente en la pequeña biblioteca. La habitación era acogedora, con estanterías llenas de libros desde el suelo hasta el techo. Se acercó a ellas y pasó los dedos por los lomos, fijándose en los títulos sobre medicina, anatomía y farmacología. Vaya, Francisco, dijo Teresa con los ojos muy abiertos.
¿Tienes tantos libros de medicina? ¿Los lees todos? Francisco sonrió, complacido por su interés. Sí, me interesan. Estos libros son mis compañeros, dijo señalando las estanterías. Con ellos, olvido la soledad. Teresa sintió una punzada en el corazón al oír sus palabras. Al notar un atisbo de tristeza en sus ojos, estuvo a punto de decir algo, pero no tuvo ocasión. Francisco se dio cuenta de su reacción. ¿Te apetece un café caliente?, sugirió tratando de cambiar el ambiente. Sí, por favor, respondió Teresa, tratando de reprimir sus emociones. Francisco fue a la cocina y volvió con 2 tazas de café humeante. Se sentaron juntos y Francisco empezó a enseñarle a Teresa algunos de sus libros favoritos. Hablaron de diversas enfermedades y tratamientos, y Teresa se sorprendió de lo bien informado que estaba. ¿Cómo sabes tanto de medicina?, preguntó con auténtica curiosidad. Francisco se encogió de hombros modestamente. Siempre me ha interesado. Además, estos libros me hacen compañía cuando más lo necesito. Teresa asintió, dándose cuenta de que los libros podían ser reconfortantes. Pero la palabra soledad resonó en su mente, despertando sus propios sentimientos. Se le llenaron los ojos de lágrimas y rápidamente trató de apartarlas. Francisco se dio cuenta de su cambio de actitud y le puso suavemente la mano en el hombro. Teresa, ¿estás bien? ¿Hay algo de lo que quieras hablar?, preguntó en voz baja. Teresa vaciló. Miró a Francisco a los ojos y al cabo de un momento habló por fin de Carlos. Compartió su relación, sus esperanzas para él y el dolor de su reciente ruptura. Francisco la escuchó atentamente, con el rostro lleno de simpatía. Asintió, comprendiendo la gravedad de sus palabras. Cuando Teresa terminó, sintió una mezcla de alivio y agotamiento. Siento que hayas tenido que pasar por esto, dijo Francisco suavemente. Pero recuerda que es normal sentirse así. Es parte del proceso de curación. Teresa asintió, agradecida por su comprensión. Gracias, Francisco. Significa mucho para mí que me hayas escuchado. Francisco sonrió cálidamente. Cuando quieras, Teresa. Si necesitas hablar, siempre estoy aquí. Sintiéndose reconfortada por el calor del café y la amable presencia de Francisco, Teresa se dio cuenta de que, a pesar de todo, todavía había gente buena en el mundo que se preocupaba por los demás. La actitud compasiva de Francisco le dio la paz que tanto necesitaba. Mientras hablaban, Francisco se levantó y dijo: «Deja que te prepare algo de comer. Necesitas recuperar fuerzas». Fue a la cocina y volvió con un delicioso bocadillo, sencillo, pero hecho con ingredientes frescos que lo hacían perfecto. «Gracias, Francisco», dijo Teresa mientras tomaba un bocado. «Esto está muy bueno». «Me alegro de que te guste», sonrió y se retiró a su despacho. Teresa se acomodó en el sofá, su atención atraída por uno de los libros de medicina de Francisco. Era fascinante, lleno de descubrimientos de los que ella no se había dado cuenta. Al cabo de un rato, Francisco salió de su despacho, con un nuevo artículo médico en la mano, ansioso por compartirlo con Teresa. «Teresa, no vas a creer lo que acaban de descubrir sobre...». Se detuvo en seco cuando la vio durmiendo plácidamente en el sofá, con un libro apoyado en el pecho. Una suave sonrisa se dibujó en su rostro. Con cuidado, la cubrió con una manta ligera para mantenerla caliente antes de volver tranquilamente a su trabajo. A la mañana siguiente, Teresa abrió los ojos a la suave luz que se filtraba a través de las cortinas. Por un momento, no recordó dónde estaba, y el peso de los días anteriores la presionó. Se incorporó bruscamente, con el corazón acelerado. «¡Oh, Dios, qué he hecho!», susurró, el dolor en su corazón aumentando de nuevo. Sentada allí, intentando ordenar sus pensamientos, el aroma del café recién hecho llegó desde la cocina. Al oír movimiento, enderezó rápidamente el sofá y se ajustó la manta que Francisco le había puesto. Respiró hondo y se dirigió a la cocina. «Buenos días», la saludó alegremente Francisco al entrar. «Estaba a punto de despertarte. Temía que se te enfriara el desayuno. Pasa, siéntate», dijo Francisco con una sonrisa amable. «Gracias, pero no tengo mucha hambre», respondió Teresa, con el estómago todavía revuelto por la emoción. «Vamos, tienes que comer», insistió Francisco en voz baja, con un tono cariñoso y amable pero firme. Teresa no pudo evitar agradecer su insistencia. Asintió y se sentó a la mesa. Francisco le sirvió el desayuno,
que incluía fruta fresca y huevos revueltos. Mientras comían, intercambiaron una ligera conversación, nada demasiado profundo ni personal, pero lo suficiente para que Teresa se sintiera más a gusto. Gracias, Francisco, dijo ella, sintiéndose un poco más fuerte. Significa mucho para mí. Cuando quieras, respondió Francisco con una cálida sonrisa. Es bueno tener compañía. Después de desayunar, Francisco se levantó y sugirió. ¿Por qué no vas al salón y descansas un poco? Podemos salir más tarde. Teresa miró los platos usados y dijo, déjame ayudarte a limpiar. No, usted es mi invitado, insistió Francisco, agitando la mano amistosamente. Por favor, ve a descansar. Teresa dudó, pero finalmente asintió y se dirigió al salón, hundiéndose en los mullidos cojines del sofá. Mientras tanto, Francisco empezó a recoger la mesa. Apiló los platos ordenadamente, tarareando una melodía suave y alegre mientras los lavaba. La melodía llenó la cocina de un ambiente cálido y hogareño. Después de lavar los platos y limpiar la encimera, Francisco se quitó el delantal y lo colgó de un gancho. Una vez ordenada la cocina, se reunió con Teresa en el salón. Colocó una silla frente a ella y se acomodó, con mirada atenta pero amable. He estado pensando en tu situación, empezó suavemente, y tengo una sugerencia que podría ayudarte. Teresa levantó la cabeza intrigada. ¿Una sugerencia? ¿Qué quieres decir? Mientras tanto, lejos de allí, Carlos estaba sentado en el salón de su casa, atormentado por el dolor y el miedo, esperando a que llegara la ambulancia. Su ayudante comprobaba ansiosamente la carretera, con una expresión de preocupación en el rostro. Carlos hizo una mueca, agarrando el reposabrazos de su silla. Deberías haberte operado cuando te lo recomendaron los médicos, murmuró su vecino, acercándose para ayudarle. Ahora mira en qué estado estás. El médico personal de Carlos llegó momentos antes que la ambulancia. Al ver su angustia, reprimió el impulso de regañarle por no haberse tomado la operación en serio antes. En lugar de eso, dijo en voz baja, Dios mío. Carlos, leyendo las palabras tácitas en sus ojos, respondió débilmente, lo sé, lo sé. Vamos a arreglarme ahora. ¿Qué podemos hacer? La doctora sacó su teléfono. Solo hay una doctora que puede manejar esto, la mejor en estas situaciones. La estoy llamando ahora. Carlos se echó hacia atrás, con la mente acelerada. La idea de que su vida dependiera ahora de una mujer a la que nunca había conocido era inquietante. Sus experiencias pasadas con mujeres le habían dejado profundas cicatrices. Pensó en su mujer, que le había traicionado de la peor manera posible, intentando robarle una parte importante de su patrimonio. Su traición quebró su confianza y le volvió distante y receloso. Carlos nunca volvió a ser el mismo después de aquella experiencia. Se sentó solo, viendo cómo la puesta de sol proyectaba largas sombras sobre su habitación vacía, sintiendo el peso de la soledad a pesar de su éxito. El calor del sol no aliviaba el frío vacío que persistía en su interior. La traición de su esposa no solo le había robado la paz, sino que le había hecho cuestionarse la fiabilidad de los demás, especialmente de las mujeres. Su mente estaba consumida por la amargura mientras se preguntaba, ¿son todas iguales? Carlos siempre había cuidado su imagen, esforzándose por mantener una apariencia de éxito y positividad. Creía que era un rasgo heredado de sus padres. Sus pensamientos se remontan a sus años de juventud, a los días anteriores a la tragedia. Recordó la gran fiesta que se dio a sí mismo tras graduarse en la universidad. En un intento de mantener la casa para él solo, había enviado a sus padres de viaje a Sudamérica. Una pequeña muestra de mi agradecimiento, había dicho con una sonrisa, ocultando sus verdaderos motivos. Sus padres, entusiasmados y llenos de ilusión por la aventura, estaban encantados con el viaje. Carlos, sin embargo, se había sentido culpable por su engaño, pero la emoción de la fiesta eclipsó cualquier remordimiento. El viaje, sin embargo, se convirtió en una pesadilla. Sus padres hicieron una excursión por la densa selva colombiana, mal organizada y sin la supervisión adecuada. Comieron alimentos contaminados que los desatentos guías pasaron por alto, y a pesar de ser trasladados de urgencia al hospital, su estado empeoró. Un grave error médico provocó su muerte prematura y cambió para siempre la vida de Carlos. La tragedia le dejó un miedo atroz a los hospitales, una fobia que le perseguiría durante años. Este miedo dictaba su vida,
haciéndole evitar la atención médica y poniendo en riesgo su salud. Su úlcera, descubierta por casualidad durante una revisión a regañadientes, era inicialmente leve, pero su negativa a buscar tratamiento la empeoró. Ahora sentado en el salón de su casa, a la espera de una ambulancia, su miedo a los hospitales se hacía insoportable. Se preguntaba, ¿saldrá bien la operación? ¿Y si se equivocan como con mis padres? Sus pensamientos se agolpaban. El periodo de espera se alargaba dolorosamente mientras se preguntaba si volvería a ver la comodidad de su propio hogar. Carlos fue trasladado al hospital en estado crítico. Mientras le preparaban para la operación, el doctor Sánchez, su médico personal, informó al equipo médico de su historial, incluida su fobia y sus complicaciones. Procedan con extrema precaución, les dijo. Debemos ser conscientes de su estado psicológico. A medida que la anestesia hacía efecto, la mente de Carlos empezó a desvanecerse, pero no antes de vislumbrar un rostro familiar. Entrecerró los ojos tratando de concentrarse y se dio cuenta conmocionado de que la cirujana no era otra que Sofía Teresa. Sus ojos, incluso a través de la niebla de su mente, eran inconfundibles. Con sus últimas fuerzas, susurró su nombre. Sofía. Teresa se quedó helada. Rápidamente cogió el historial médico de Carlos, confirmando sus sospechas. No había sabido su apellido hasta ahora, pero al verlo en la historia clínica, lo descubrió todo. Carlos, el hombre de su pasado, estaba ahora tumbado en su mesa de operaciones. Después de la operación, Teresa se quedó fuera del hospital, abrumada por la gravedad de lo que acababa de hacer. Dio una larga calada a su cigarrillo, su único capricho en momentos de estrés extremo. Su colega la observaba con preocupación desde la distancia. Sabes, nunca pensé que viviría para ver el día en que Teresa, una de las mejores cirujanas del hospital, operara a alguien a quien odia, dijo rompiendo el silencio. Teresa exhaló lentamente y el humo se mezcló con el aire fresco. Es un mundo extraño, empezó, con voz firme a pesar de la agitación que sentía en su interior. Ese hombre de la mesa de operaciones no es solo alguien a quien desprecio, es alguien que me ha herido profundamente. Su colega asintió, entendiendo el conflicto interno, pero sin llegar a comprender su profundidad. ¿Por qué someterse a semejante calvario?, preguntó. Teresa se dio la vuelta, mirando a lo lejos. Porque es mi deber, explicó. Como médico, juré tratar a los enfermos lo mejor que pudiera, sin importar quiénes fueran. No es solo ética médica, es ética humana. Es increíblemente valiente por tu parte, comentó su colega. Estoy realmente impresionada. No creo que sea valiente, admitió Teresa en voz baja. Su colega sonrió con simpatía tirando el cigarrillo. No puedo imaginar lo duro que es, pero creo que has hecho lo correcto. Teresa asintió, apagando el cigarrillo bajo el zapato. Tal vez, pero eso no cambiará el pasado. No cambiará lo que hizo. Solo puedo esperar haber cambiado algo hoy, aunque solo sea una pequeña parte de la historia. Agradecida por la amabilidad de su colega, se alejó con la mente en blanco. No pudo evitar recordar el día en que Francisco, ahora su marido, le propuso matrimonio. Sé que puede parecer una locura, le había dicho cogiéndole las manos, pero te propongo que te cases conmigo. Darás a luz, pondremos nombre al bebé y no te haré daño. Tendrás todo lo que siempre has soñado. El programa dura 3 años. Después, podrás decidir si te quedas conmigo o vuelves a tu antigua vida. Cuando Francisco terminó su insólita propuesta, Teresa se quedó confusa. Había esperado muchas cosas, pero nunca una oferta así. Percibiendo su indecisión, Francisco le sugirió que se tomara una semana para pensárselo. Durante ese tiempo, podrían conocerse mejor, lo que la ayudaría a tomar una decisión más informada. Durante las semanas siguientes, pasaron mucho tiempo juntos, dando largos paseos y compartiendo historias, experiencias y aspiraciones, lo que les permitió comprenderse más profundamente. Teresa se interesó cada vez más por la personalidad y las ideas de Francisco y empezó a considerar seriamente su propuesta. Le atormentaba la pregunta de por qué Francisco, un hombre apuesto y de éxito, la había elegido para este acuerdo inusual. Era una estudiante embarazada que luchaba por mantener el ritmo de sus estudios y se sentía indigna de un compromiso tan importante.
No podía evitar preguntarse por qué no había encontrado ya a alguien en quien confiar para tomar una decisión tan importante. A medida que pasaban más tiempo juntos, ella tenía la sensación de que debía haber alguna razón oculta detrás de su elección, lo que complicaba el proceso de toma de decisiones, ya que sopesaba los posibles riesgos y beneficios de entrar en este acuerdo poco convencional. Mientras tanto, Francisco estaba concentrado en un objetivo: conseguir la respuesta afirmativa de Sofía a su propuesta. En realidad, su plaza en el prestigioso programa médico ya estaba asegurada y su estado civil era irrelevante. Había sido seleccionado para el programa basándose únicamente en sus aptitudes y cualificaciones. Casarse con Teresa no era un requisito previo, sino algo muy personal para Francisco, como explicaría más tarde. Al final, Teresa aceptó la propuesta de Francisco y contrajeron lo que ella pensó inicialmente que era un matrimonio de conveniencia para cursar juntos el programa médico. Sin embargo, a lo largo de ese año, su relación se profundizó y creció, transformando su matrimonio en algo genuino y significativo. Se convirtieron en verdaderos marido y mujer, no solo de nombre, sino de espíritu, apoyándose mutuamente en las dificultades y los triunfos del programa. A lo largo de su trayectoria, Teresa nunca se arrepintió de su decisión, pues se dio cuenta de que le aportó crecimiento personal y profesional y una relación de amor con Francisco. 5 años después, dieron la bienvenida a una niña a su familia, y la llegada de su hija tuvo un profundo efecto en el hijo de Teresa, que inmediatamente se sintió responsable de su hermana pequeña. Asumió el papel de hermano mayor, deseoso de protegerla y cuidarla. Ahora, años después, Teresa intentaba evitar la habitación del hospital, donde Carlos se recuperaba de una operación. Teniendo en cuenta su pasado y sus sentimientos hacia él, se sentía internamente en conflicto. Sin embargo, Carlos insistió en ver al médico que le había salvado la vida, sin saber que había sido Teresa quien le había operado. A regañadientes, ella accedió a visitarlo, consciente de que era su deber profesional velar por su bienestar y su recuperación. Mientras se preparaba para el encuentro, se dio cuenta de que su reencuentro podría hacer aflorar muchas emociones y preguntas sin resolver. ¿Querías verme?, preguntó, intentando mantener un tono profesional. Soy todo oídos. Teresa, ¿vas a ir por ahí fingiendo que no nos conocemos? Carlos sonrió e intentó agarrarla de la mano. Ella la esquivó hábilmente, manteniendo la compostura. ¿Tienes más preguntas?, le preguntó. Me tengo que ir. Carlos sonrió satisfecho. Vamos, ¿por qué actúas como una niña pequeña? ¿Sigues aferrándote a esos viejos recuerdos? Las cosas han cambiado, y nosotros también. Por cierto, ¿sigues soltera? Teresa le miró sorprendida. No estaba bromeando, y realmente creía que ella aún podía estar interesada en él. Ella sonrió y contestó: Lo siento, señor, pero no es asunto suyo. Con eso, se dio la vuelta y se dirigió a la puerta, dejando a Carlos reflexionando sobre la reunión y el paso del tiempo. Cuando Teresa estaba a punto de irse, Carlos, con determinación en los ojos, se sentó en la cama. Teresa, no olvides que siempre me salgo con la mía, afirmó, insinuando su carácter persistente. Teresa se sintió irritada, pero también algo divertida por su insolencia. A pesar de los años y de su crecimiento personal, Carlos seguía aferrado a sus viejas creencias. Sacudiendo la cabeza, salió de la habitación, dejándole reflexionar sobre sus palabras y la realidad de la situación. Todos los días aparecían flores frescas en la mesa de Teresa, obviamente enviadas por Carlos en un intento de ganarse su favor, y cada día ella las llevaba obedientemente a la sala de espera, dejándolas para que las disfrutaran las enfermeras. Las miradas envidiosas del personal de enfermería no pasaban desapercibidas para Teresa, pero seguía firme en su decisión de mantener las distancias con Carlos. A pesar de su insistencia, cada vez le resultaba más difícil conectar con ella. Teresa hizo todo lo posible por evitar la comunicación innecesaria, manteniendo los límites profesionales y centrándose en sus obligaciones como médico. Un día, Carlos recibió permiso para pasear por los terrenos del hospital y decidió aprovechar la oportunidad para ver a Teresa fuera. No se molestó en averiguar más cosas sobre su vida actual. En lugar de eso, se quedó fuera, observando cómo los pájaros se peleaban por un trozo de pan, piando ruidosamente. La escena le recordó a gente peleándose por cosas triviales,
pero sus pensamientos se vieron interrumpidos de repente por un Mercedes blanco que se acercaba a la puerta principal. Un momento después, Teresa salió del hospital. Carlos vio en ello la oportunidad de hablar por fin con ella fuera de las paredes de la habitación del hospital. Reuniendo sus pensamientos, se acercó a ella, con la esperanza de reavivar la conexión que una vez tuvieron. Sofía, gritó, llamando su atención. ¿Qué quieres, Carlos?, preguntó ella con voz fría. Solo necesito hablar contigo. ¿Me concedes un momento?, preguntó. Teresa miró su reloj. ¿Tienes 2 minutos? Te has enfriado. Mira, Teresa, cuando te vi, me di cuenta de que nada había cambiado. Te sigo queriendo. Creo que deberíamos volver a intentarlo, dijo Carlos. Teresa se echó a reír. ¿Qué hay de mi opinión? ¿Te interesa oír lo que tengo que decir? Carlos parecía sorprendido. Creía que me querías mucho. Recuerda aquellos tiempos, Teresa. Carlos, por favor, déjame en paz. Esperaba sinceramente no volver a verte, dijo ella intentando alejarse. Pero Carlos la agarró del brazo. No te das cuenta de lo que te estás alejando, insistió. En ese momento se abrió la puerta del Mercedes blanco y salió un joven. Al verle, Carlos se quedó helado y soltó la mano de Teresa. El apuesto joven que tenía delante era una réplica exacta del propio Carlos, solo que mucho más joven. Carlos no podía creer lo que veía en sus ojos, pero Teresa se limitó a mirarle, con una expresión de diversión y alivio en el rostro. Estaba claro que había una conexión entre el joven y Teresa, y ahora las suposiciones de Carlos sobre su relación quedaban en entredicho. ¿Estás bien, mamá?, preguntó el joven. No, querida, estoy bien. Este hombre se siente mal, pero creo que está mejor. ¿Nos vamos?, respondió Teresa. Sí, vamos. Papá y Carmen nos esperan en el restaurante, dijo el joven. Carlos se hundió lentamente en los escalones, sintiéndose derrotado. Se dio cuenta de que cualquier intento de recuperar a Teresa sería inútil. El joven abrió la puerta del coche a su madre y se volvió hacia Carlos, estudiando sus rasgos faciales con curiosidad. Una oleada de esperanza invadió a Carlos y se preguntó si el joven dudaría de su parentesco. Preparándose mentalmente para confesarlo todo, Carlos se preparó para lo que pudiera venir después. Señor Miller, tengo una naturaleza curiosa y tiendo a dudar de todo lo que me rodea. Le conozco desde hace mucho tiempo y sé quién es usted para mí. Me gustaría pedirle un favor. Por favor, mantente alejado de nuestra familia. Si no lo haces, tendré que detenerte. Buena suerte, dijo el joven con tono decidido. El coche se alejó, dejando a Carlos solo con sus pensamientos. Permaneció sentado largo rato, reflexionando sobre la vida y las decisiones que había tomado. Aquí estaba él, un hombre cuya felicidad se había medido en riqueza, y sin embargo un odio profundamente arraigado por alguien que, en verdad, nunca debería haber existido en su mente. Se preguntó cómo habrían sido las cosas si hubiera tomado otras decisiones en el pasado. Tal vez ahora no estaría sentado solo en aquellos escalones, habiendo oído que debía alejarse de su propio hijo. Tal vez habría encontrado la verdadera felicidad en lugar de la vacía satisfacción del poder y la riqueza material. Levantándose y quitándose el polvo de encima, Carlos miró al horizonte y una profunda sensación de soledad se instaló en su corazón. Se dio cuenta de que estaba pagando por su crueldad pasada. Era una sensación extraña, porque por primera vez se arrepentía de verdad de sus actos y se daba cuenta de que había crecido. Volvió a subir las escaleras del hospital y desapareció en el pasillo.